Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Hay naves que entran en guerra disparando primero. Y hay otras que entran sonriendo. Aquella mañana artificial, bajo la luz helada de un crucero de ejecución de la Unión Galáctica, nadie percibió la diferencia. Vieron a un anciano humano sentado dentro de una celda blanca y pensaron que aquello era el final de una historia. No lo era. Era el punto exacto en que el miedo empezaba a aprender un nombre nuevo. El comandante Zorax descansaba en su silla de mando como un depredador acostumbrado a no ser contradicho jamás. Sus 4 apéndices superiores golpeaban la consola negra con un ritmo seco, casi impaciente, mientras el puente de la Sabrin Talón vibraba con actividad disciplinada. Había un zumbido constante en el aire, ese sonido grave que solo producen las naves enormes, un ronroneo de reactores enterrado bajo capas de metal reforzado, campos de contención y órdenes repetidas en una frecuencia basal apenas perceptible. El aire olía a ozono, aceite sintético y electricidad retenida. Un olor demasiado limpio. Demasiado clínico. Casi estéril. Muestren la transmisión del prisionero, ordenó Zorax. Su voz salió cargada con los chasquidos naturales de los Visari, como si cada palabra tuviera que rozar dientes invisibles antes de tocar el aire. La pantalla principal se encendió. En el centro de la imagen, dentro de una celda pálida y silenciosa, había un anciano humano. Solo eso. Un anciano encorvado sobre un banco sencillo, las manos apoyadas en las rodillas, el cabello plateado atrapando la luz dura de la celda como si un halo irónico hubiera decidido posarse sobre la cabeza equivocada. Piel marcada. Hombros caídos. El aspecto de alguien que había vivido demasiado como para seguir siendo peligroso. Zorax soltó un sonido áspero, casi una risa. Así que este es el espécimen peligroso. ¿Los humanos enviaron a un anciano a negociar? Varios oficiales del puente acompañaron la burla con chasquidos bajos. A su lado, la primera oficial NYX inclinó apenas la cabeza. A diferencia del comandante, ella no se rió. Nunca se reía demasiado pronto. Los Lirati poseían cuerpos esbeltos, movimientos medidos, una elegancia extraña que parecía calculada con una precisión incómoda. Diplomáticamente incómoda. NYX estudió la pantalla como quien desmonta un mecanismo desde dentro. Yo no subestimaría a ese humano, señor, dijo ella. Los escaneos indican 87 ciclos terrestres. Sus signos vitales son demasiado estables para alguien de esa edad. Nombre identificado, Jackson Morgan. Oficial militar retirado. Retirado. Zorax repitió la palabra como si fuera una broma biológica. Perfecto. Todavía más fácil. Se puso de pie. Era enorme. Pesado. Blindado por naturaleza y por convicción. El puente pareció encogerse un poco cuando ocupó toda su altura. Vamos a conocerlo en persona. El nivel de detención quedaba 3 cubiertas más abajo. El trayecto se hizo a través de corredores metálicos de superficies apagadas, iluminados por franjas de luz empotradas en el techo, mientras el suelo transmitía una vibración grave y constante, casi orgánica. Los miembros de la tripulación se pegaban a las paredes cuando el comandante pasaba. No solo por respeto. Por instinto. Frente a la celda aguardaba el jefe de seguridad Krell. Draxiano. Reptiliano. Escamas densas. Hombros macizos. El arma en su costado parecía casi decorativa al lado de sus propias manos. Comandante, dijo, inclinando el cuello en señal de respeto. El humano ha permanecido tranquilo. Sin quejas. Sin resistencia. Muy distinto a los especímenes jóvenes. Zorax hizo un gesto breve. La puerta se abrió con un siseo limpio. La celda era demasiado blanca. Las paredes devolvían la luz con una crueldad silenciosa. Nada parecía hecho para herir, y quizá por eso todo resultaba agresivo. En el centro, el anciano alzó la vista. Azul.
No el azul agotado de quien ya se rindió. El azul agudo de quien sigue midiendo distancias internas mientras aparenta quietud. Buenos días, dijo, con una voz demasiado firme para su edad aparente. O buenas noches. Aquí dentro es difícil saberlo. Zorax avanzó hasta proyectar su sombra sobre él. Te dirigirás a mí como comandante Zorax, de la flota de ejecución galáctica. Estás detenido por incursión no autorizada en el sector Riel. El humano asintió despacio, como si tolerara una formalidad menor. Encantado de conocerlos a todos. Me pondría de pie, pero estas rodillas viejas ya no negocian bien con superficies duras. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Casi amable. Aunque debo corregir una cosa, comandante. No estoy detenido. Estoy exactamente donde quería estar. Krell movió la mano hacia su arma. NYX no. NYX solo observó la respiración del humano. Su ritmo. El tiempo entre sus frases. Zorax estrechó los ojos compuestos. ¿Te resulta divertida esta situación? No exactamente. Jackson miró alrededor, como si evaluara estructura, temperatura, acabados. Diría que es instructiva. NYX dio un paso al frente. Señor Morgan, quizá no comprenda la gravedad de su posición. La pena por violar espacio restringido puede incluir detención permanente. El hombre volvió el rostro hacia ella. Señorita NYX, ¿verdad? Mi nave no fue interceptada. Yo me acerqué a la suya a propósito. Silencio. Breve. Feo. Krell emitió un gruñido de incredulidad. Zorax inclinó un poco el cuerpo, más curioso de lo que le habría gustado admitir. ¿Pretendes que creamos que viniste solo, en una nave civil, para ser capturado por un crucero de ejecución? Jackson se encogió de hombros. Siempre es lo mismo. Ustedes miran a un humano y ven piel frágil, huesos quebradizos, sentidos limitados, sin garras, sin colmillos, sin veneno. Levantó un dedo. Ese es el primer error. Krell mostró los dientes. No estás en posición de amenazar a nadie. Jackson giró la cabeza hacia él. No fue una amenaza. Fue una advertencia tardía. Zorax comenzó a rodear el banco despacio, calculando cada paso, como un cazador que quiere que su presa perciba el círculo cerrándose. Hemos estudiado a tu especie durante décadas. Son adaptables, sí. Resistentes dentro de lo aceptable. Pero siguen siendo depredadores medianos en el mejor de los casos. Jackson levantó la vista hacia él. Y sonrió otra vez. Solo que esta vez había algo profundamente incómodo en aquella calma. Acertaron en lo de depredadores. Se equivocaron en lo demás. Zorax se detuvo. Explícate. El anciano se inclinó un poco hacia adelante. Lo justo para que la luz le partiera el rostro en dos. Ustedes son depredadores. Nosotros somos depredadores alfa. Por un segundo, la frase quedó suspendida en el aire como si todavía no supiera en qué garganta iba a clavarse. Entonces Zorax estalló en carcajadas. Krell lo siguió. Incluso NYX dejó escapar un soplo corto de incredulidad divertida. ¿Tú? Zorax lo señaló. Sin garras. Sin caparazón. Sin fuerza comparable. Sin ninguna ventaja física relevante. Jackson esperó a que la risa muriera. Los depredadores comunes dependen del cuerpo. Los depredadores alfa dependen de lo que el cuerpo les permite construir. Se tocó la sien. Inteligencia. Estrategia. Paciencia. Y en ese mismo instante sonó la alarma de la nave. La celda quedó bañada en una luz roja pulsante. Krell alzó el comunicador. Informe. La respuesta llegó envuelta en estática. Fallos múltiples en los sectores 7, 12 y 15. Los sistemas de seguridad están colapsando. Origen indeterminado. Zorax giró tan rápido que las articulaciones del cuello chasquearon. ¿Qué has hecho? Jackson abrió levemente las manos. ¿Yo? Nada.
Llevo sentado aquí desde que me trajeron. Hizo una pausa. Pero mencioné la paciencia, ¿no? NYX se quedó inmóvil por un instante. Luego sus ojos se abrieron. Los humanos capturados anteriormente. Jackson asintió. Muy bien. Cada uno regresó con algo más que recuerdos. Observaciones. Patrones. Vulnerabilidades. Rutinas. Tiempos de respuesta. Pequeñas grietas que nadie nota cuando cree estar tratando con una especie inferior. Otra alarma atravesó el corredor. Más aguda. Más urgente. Sala de máquinas reportando fallo sistémico crítico. Intentando contención de emergencia. Zorak se abalanzó hacia él y lo sujetó por el cuello, levantándolo del suelo. La reacción esperada habría sido miedo. El anciano no mostró ninguno. Sus pies quedaron suspendidos, pero la mirada siguió firme. Lo que está ocurriendo, gruñó el comandante, es una demostración. Jackson respondió sin aparente esfuerzo, incluso con la garganta comprimida. Durante 80 años, la Unión trató a la humanidad como una especie demasiado útil para destruir y demasiado pequeña para respetar. Restringieron rutas. Interfirieron en nuestra expansión. Capturaron civiles, probaron límites y llamaron a eso administración. Inclinó un poco la cabeza. Increíblemente. Nosotros lo llamamos recolección de datos. La nave entera tembló. Una sacudida brutal atravesó cubierta, techo y estructura. Zorax perdió el equilibrio por un segundo y lo soltó. Jackson cayó. No cayó. Aterrizó con demasiado control para alguien de 87 años. Se alisó la ropa. Eso no estaba programado para ahora. Miró al techo, casi divertido. Sus ingenieros son creativos. Me gusta eso. Krell ya había desenfundado el arma. Permiso para eliminar la amenaza. Mala idea, dijo Jackson antes de que Zorax respondiera. En este momento, yo soy la forma más segura de que todos ustedes salgan vivos de esta nave. Entonces llegó una nueva transmisión. Naves no identificadas aproximándose. No responden a llamados. Zorax no preguntó. Solo clavó la mirada en el humano. Jackson confirmó. Humanas. Por supuesto. ¿De verdad pensó que vendría solo? NYX se movió, colocándose entre el arma de Krell y el pecho del anciano. Debemos escucharlo. Al fin, murmuró Jackson. La sala empieza a alcanzar la conversación. Las luces parpadearon. El sonido de los sistemas se volvió irregular. La atmósfera parecía más densa ahora, como si el propio aire estuviera siendo recalibrado sin pedir permiso. El campo de contención de la celda vibraba en una frecuencia equivocada, casi audible en los dientes. Zorax inhaló profundamente. ¿Qué quieres? Jackson alzó un pequeño dispositivo en la muñeca. Lo observó. Hizo un cálculo silencioso. Negociar. Bajo términos nuevos. No como una especie tutelada que suplica concesiones, sino como una potencia que exige reconocimiento. Esto es guerra, dijo Krell. Jackson lo miró. Por primera vez sin rastro de humor. Si esto fuera guerra, esta nave ya estaría muerta. Esto es contención invertida. Una lección. Cara, sí. Pero sigue siendo una lección. Llevaron a Jackson al centro de mando no como prisionero. Tampoco como invitado. Era otra cosa. Algo más difícil de nombrar y, por eso mismo, más peligroso. Los corredores estaban llenos de tripulantes tensos, paneles fallando, luces de emergencia pintando manchas rojas sobre las superficies reforzadas de la nave. Ahora el aire olía a circuitos recalentados. Y a miedo. El miedo también tiene olor, incluso entre especies distintas. Es un olor seco. Metálico. Una prisa en el sudor, una ruptura mínima en la respiración, una vacilación antes de obedecer. Jackson caminaba en medio de ese caos con una calma casi ofensiva. 8 minutos, dijo al entrar al puente.
Quizá menos, si alguien de aquí decide improvisar otra vez. En la pantalla principal, una formación de naves humanas rodeaba el crucero. No atacaban. No amenazaban. Simplemente esperaban. Aquella quietud era peor que una andanada de disparos. Zorax regresó a su silla de mando, pero algo había cambiado. El asiento era el mismo. El comandante, técnicamente, también. Y sin embargo la impresión que proyectaba ya no era de dominio absoluto. Por primera vez parecía alguien obligado a compartir el espacio con una variable que no comprendía. Habla, humano. Jackson se colocó junto a la proyección estratégica. Abandonó por completo la apariencia de fragilidad. Resultaba casi obsceno comprender hasta qué punto había utilizado su vejez como herramienta. ¿Quieren saber por qué la humanidad no confrontó antes a la Unión? Paseó la mirada por el puente. Porque primero necesitábamos entender el tablero. Cada captura, cada retirada, cada asentamiento aparentemente desorganizado en territorio restringido, todo fue prueba. Protocolos. Reacción. Flexibilidad diplomática. Grado de arrogancia institucional. NYX entrelazó los dedos a la espalda. Las incursiones eran sondeos. Sí. Jackson asintió. Algunos de los nuestros se retiraron para parecer cooperativos. Otros se quedaron para crear precedentes. Todos recogieron datos. Krell soltó un gruñido. Nos manipularon. Jackson respondió sin elevar la voz. Los estudiamos. Hay diferencia. Los depredadores manipulan el comportamiento de la presa. Los depredadores alfa estudian ecosistemas completos. La nave volvió a temblar. Más fuerte. Esta vez varios paneles escupieron chispas. El sonido del sistema principal descendió un segundo a una nota grave e inestable, como si un gigante estuviera perdiendo el equilibrio dentro de su propio armazón metálico. 6 minutos, dijo Jackson. Escuchen con atención. Esta nave sufrirá una falla total de sistemas. El soporte vital mínimo se mantendrá. Los transbordadores de emergencia serán escoltados por nuestra flota hasta el puesto más cercano de la Unión. Nadie tiene por qué morir hoy. Las mandíbulas de Zorax se movieron en un chasquido contenido. Lo planeaste todo. Claro. Jackson ni siquiera fingió modestia. La humanidad reclama el sector Riel como territorio soberano. También exigimos paso libre, o al menos no saboteado, por el espacio de la Unión. A cambio ofrecemos cooperación tecnológica, médica y estratégica. Absurdo, rugió Zorax, poniéndose en pie. El Consejo jamás aceptará. Jackson volvió a mirar su muñeca. Lo hará cuando entienda que esto no está ocurriendo solo aquí. NYX se volvió hacia él. ¿Qué? Jackson activó el proyector de la muñeca. El espacio sobre la mesa táctica se llenó de puntos rojos. Cientos. Dispersos por mapas sectoriales de la Unión. En este mismo momento, 347 naves de la Unión están sufriendo fallos sistémicos idénticos. 79 puestos avanzados han perdido comunicación externa. 14 centros comerciales vieron reiniciados sus protocolos de seguridad sin autorización. Hizo una breve pausa. Casi amable. Sin bajas. Sin masacres. Sin daño estructural irreversible. Noten eso. Eso importa. El puente cayó en un silencio torcido. Un oficial dejó escapar un sonido bajo, involuntario. Otro dio un paso atrás. Krell apretó tanto el arma que las articulaciones crujieron. Zorax, lentamente, volvió a sentarse. ¿Imposible? Para la mayoría de las especies, sí. Jackson miró los indicadores rojos como quien revisa un trabajo bien hecho, aunque todavía abierto a correcciones. Los humanos funcionamos mejor a largo plazo. Cooperamos a una escala absurda. Aceptamos pérdidas de corto alcance para obtener victoria estructural. No pensamos como individuos cuando el escenario exige especie. NYX se acercó a la proyección.
¿Infiltraron agentes en la Unión? Observadores. Algunos humanos. Algunos no. Algunas especies dentro de la propia Unión ya habían comprendido que restringir a la humanidad por apariencia física fue miope. Sonrió de lado. Demasiado miope. Los arcturianos, murmuró NYX. Jackson no lo confirmó con palabras. Solo la miró. Y eso bastó. Por unos segundos, el puente dejó de parecer una sala de mando. Se volvió aula. Se volvió tribunal. Se volvió espejo. Jackson alzó la mano y la proyección cambió. Ya no eran fallos sistémicos. Ahora eran datos astronómicos. Patrones energéticos. Trayectorias irregulares. Lecturas que parecían equivocadas incluso sin saber por qué. Líneas doblándose donde no debían. Concentraciones de masa incompatibles con la física local. Puntos fríos emitiendo firmas calientes. Un mapa de lo imposible intentando comportarse como informe técnico. Esta es la verdadera razón por la que dejamos de esperar, dijo Jackson, y algo en su voz se volvió más grave. Menos teatral. Más verdadero. Hay fenómenos más allá de las fronteras del espacio conocido. 12 sectores ya han registrado patrones semejantes en los últimos 3 años. Se están acercando. Están creciendo. Están aprendiendo a moverse dentro de lo que ustedes llaman leyes. Nadie lo interrumpió. Nadie. No sabemos exactamente qué es. Miró la imagen y, por un instante, pareció viejo de verdad. No débil. Viejo. Del tipo que ya vio demasiadas cosas y detesta admitir cuando algo nuevo todavía puede producir miedo. Pero sabemos lo suficiente como para entender que nuestra disputa territorial es demasiado pequeña frente a lo que viene. Zorak se inclinó hacia adelante. Esto podría ser una manipulación final. Un teatro para legitimar tus exigencias. Jackson asintió. Podría. Es justo que lo piensen. Apoyó ambas manos sobre la mesa táctica. Por eso compartimos los datos completos. Protocolos de lectura, trayectorias, hipótesis, margen de error, todo. Queremos ver las teorías de la Unión. Queremos a sus científicos discutiendo con los nuestros durante semanas, hasta que alguien encuentre un patrón que nosotros no vimos. NYX observaba la pantalla con intensidad total ahora. Si eso es real, la postura defensiva de toda la Unión está obsoleta. Exactamente. Jackson la miró y, por primera vez, hubo en él una aprobación sin ironía. La galaxia va a tener que desaprender algunos prejuicios con urgencia. Una nueva sacudida atravesó la nave. Un panel a la izquierda se apagó por completo. Otro volvió. Las alarmas competían entre sí en distintos estratos de vibración sonora, como si el propio puente no supiera qué emergencia debía atender primero. Jackson consultó su muñeca. 4 minutos. Frunció el ceño. Menos de lo que me gustaría. Más de lo que ustedes se ganaron. Buen equilibrio. Un oficial corrió hasta Zorax y le habló al oído. Las antenas del comandante se tensaron. Su flota está enviando equipos técnicos para ayudar a nuestra ingeniería. Jackson asintió. La demostración ya cumplió su función. Prolongar el colapso sería un desperdicio operativo. NYX lo observó con un asombro más silencioso que cualquiera de sus reacciones anteriores. Usted realmente no quiere matar a nuestra tripulación. Jackson giró el rostro hacia ella. Señorita NYX, los humanos somos peligrosos. Eso es cierto. Pero peligro no es lo mismo que crueldad sin propósito. Somos sociales incluso en nuestros peores instintos. Formamos alianzas, adoptamos causas perdidas, arriesgamos la vida por extraños y, a veces, por idiotas. Sobre todo por idiotas. No hay demasiada lógica en eso, lo sé. Y aún así, funciona. Krell soltó un resoplido desconfiado. Sigue pareciendo chantaje. Es política interestelar. La apariencia cambia según el vocabulario. Jackson proyectó entonces el tratado.
Líneas holográficas se organizaron en el aire. Términos, límites, accesos, soberanía, cooperación técnica, intercambio de avances médicos, cláusulas de investigación conjunta sobre los fenómenos exteriores, protocolos de defensa combinada. Era demasiado detallado para haber sido improvisado. Por supuesto que lo era. Querían saber por qué ahora. Jackson tocó una de las cláusulas y la imagen giró lentamente sobre el puente. Porque el tiempo se acabó. O casi. Porque ya no podemos desperdiciar décadas tratando de convencer a burócratas de que las garras y los colmillos no definen la dominancia. Porque, les guste o no, la humanidad ya tomó su asiento en la mesa. Hoy ustedes solo deciden si prefieren una silla al lado, o un muro delante. Zorax guardó silencio tanto tiempo que el sonido de los sistemas parcialmente restaurados comenzó a llenar el espacio entre todos. La nave parecía respirar. Una respiración mala, interrumpida, pero todavía respiración. Afuera, las naves humanas seguían inmóviles. Esperando. No había gesto más agresivo que ese. 1 minuto, dijo Jackson, ahora más bajo. Asociación, o confrontación continuada. Elijan. NYX fue la primera en romper la parálisis. Comandante, podrían haber destruido esta nave. No lo hicieron. Podrían haber ocultado esos datos. No lo hicieron. Han demostrado capacidad y contención. Eso importa. Krell volvió el hocico hacia ella, irritado. Nos humillaron. Tal vez, respondió NYX. O tal vez solo destruyeron una ilusión de la que ya nos estábamos beneficiando demasiado. Las mandíbulas de Zorax se contrajeron en un ritmo más lento. Pensamiento. Cálculo. Orgullo herido. Miedo cuidadosamente disfrazado. Cuando las luces principales volvieron, una por una, y los paneles empezaron a encenderse de nuevo por todo el puente, el cambio pareció casi ceremonial. Como si la nave misma estuviera reconociendo que sobrevivir a aquel día iba a exigir algo más que fuerza. Restauración sistémica en curso, anunció un operador, con una voz demasiado temblorosa para un informe técnico. Jackson miró su muñeca y la guardó. Exactamente como prometí. Entonces miró directo a Zorax. ¿Y ahora, comandante? ¿Adversarios, o aliados a regañadientes? El Visari se puso en pie. Había rabia en él. Mucha. Pero ya no era la rabia cómoda de la superioridad. Era una rabia más difícil de cargar. La rabia de descubrir que el universo había escondido un depredador dentro de aquello que uno había clasificado como presa. Transmitiré su propuesta al Consejo, dijo al fin. Con recomendación de consideración formal. Jackson inclinó la cabeza. Eso es todo lo que pedimos. Una evaluación sin prejuicios. O al menos con menos prejuicios. No seamos utópicos. Ni siquiera Zorax logró impedir un movimiento seco, casi un reflejo involuntario de humor. Krell lo notó. Y eso lo irritó todavía más. Aún no lo entiendo, dijo el Draxiano. Si tenían capacidad para forzar concesiones hace años, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué envejecer dentro del plan? ¿Por qué venir usted en persona? Jackson permaneció unos segundos en silencio. Cuando respondió, ya no había actuación. Solo cansancio, y una clase de convicción que cansa todavía más. Porque el poder sin sabiduría se convierte en hambre. Y el hambre sin freno termina devorando a su propio dueño. Miró la proyección de los fenómenos más allá de la frontera. Nuestra especie ya aprendió eso de la peor manera posible. Más de una vez. Esperamos porque necesitábamos estar seguros de que, cuando por fin mostráramos de que éramos capaces, todavía quedaría en nosotros algo digno de confianza. Nadie habló. Aquellas palabras permanecieron en el aire más tiempo que cualquier alarma. Después se abrió el canal con el Comando Central de la Unión. El Consejero Supremo apareció en la pantalla principal como una criatura demasiado antigua para describirse con facilidad.
arrugas profundas. Múltiples ojos parpadeando en ritmos distintos. La presencia de alguien que había sobrevivido a suficientes eras como para confundir cansancio con autoridad. Vio a Zorax. Luego vio a Jackson. Y todo el puente pareció tensarse. Explique. Zorax tardó un segundo más de lo que habría deseado en responder. Consejero Supremo, presento a Jackson Morgan, representante de la humanidad. Las palabras salieron con dificultad controlada. Nuestras evaluaciones anteriores sobre la especie humana estaban incompletas. Los ojos del consejero se entornaron. Jackson dio un paso adelante. Erguido. Sereno. Sin prisa. El anciano de la celda había desaparecido por completo. Consejero Supremo, la humanidad solicita reconocimiento formal como potencia soberana dentro de la Unión Galáctica, con todos los derechos y responsabilidades correspondientes. Su voz no se elevó. No hacía falta. La era de la contención humana ha terminado. Lo que ocurrió hoy fue solo la forma más educada que encontramos para comunicarlo. El consejero contempló los datos astronómicos que volvieron a la pantalla. Las lecturas imposibles. Los patrones que ningún protocolo vigente explicaba. La amenaza todavía sin nombre. ¿Y esto? Esto, respondió Jackson, es la razón por la que sería irresponsable seguir gastando energía peleando entre nosotros. Entonces habló Zorax. Y quizá aquel fue el instante más importante de todos. Porque no fue el humano quien convenció al poder. Fue un comandante alienígena, herido en su orgullo y aún así lo bastante honesto como para reconocer el tamaño de su error. Podrían haber destruido esta nave, dijo Zorax. No lo hicieron. Demostraron poder. Demostraron moderación. Y demostraron que nuestra lectura de la humanidad estuvo sesgada por criterios físicos que no corresponden a la realidad estratégica. NYX cerró los ojos un instante al oír aquello. Tal vez alivio. Tal vez solo el peso de ver morir una idea antigua de pie. El consejero guardó silencio. Largo. Incómodo. Hasta que dijo. El consejo se reunirá. El representante humano será escoltado a la central de la Unión. La propuesta será analizada formalmente. Jackson inclinó apenas el rostro. La humanidad espera, al fin, una conversación entre adultos. La transmisión se cortó. En el puente, nadie se movió de inmediato. Los operadores regresaban lentamente a sus paneles. Los sistemas recuperaban pulso. Las lecturas se estabilizaban. Afuera, las naves humanas mantenían su posición, silenciosas como una sentencia que todavía no decide si será misericordiosa. NYX se acercó a la ventana principal. Entonces es esto, murmuró. Nada volverá a ser igual. Jackson se detuvo a su lado. No. Luego añadió, casi en un susurro, y esa es la parte menos aterradora. Ella lo miró. ¿Cuál es la parte más aterradora? Jackson fijó la vista en las señales distantes más allá de la frontera conocida. Aquellos patrones erróneos. Aquello sin rostro que ya se movía en la oscuridad entre sistemas. Cuando respondió, su voz salió baja, pesada, cansada de ser cierta. Que quizá pasamos tanto tiempo discutiendo cuál especie era el depredador alfa, que no vimos a tiempo que había algo ahí fuera observándonos a todas como presas. Y fue allí, en ese silencio repentino, cuando incluso Zorax comprendió. No del todo. No todavía. Pero lo suficiente. La humanidad no había venido a suplicar entrada. Había venido a golpear la puerta un minuto antes de que algo mucho peor empezara a golpear desde fuera. Y en el frío inmenso del cosmos había una ironía difícil de tragar. La especie que la Unión consideró demasiado frágil para merecer respeto quizá fuera la única que se tomó el futuro en serio. Si llegaste hasta aquí, entonces mantén la señal activa en este archivo. Porque lo que viene después ya no será solo una disputa por territorio, será una decisión sobre quién merece estar en el consejo cuando la oscuridad finalmente responda. Así que quiero leerte,
¿La Unión debería confiar en la humanidad después de esta demostración, o crees que Jackson ya inició una guerra imposible de deshacer? Deja tu posición registrada en los comentarios. Fortalece este registro para que más viajeros encuentren estas transmisiones. Y, si quieres acompañar los próximos archivos de esta crisis galáctica, únete a nosotros en las siguientes señales. Porque ahora ya lo saben. Y a veces, descubrir la verdad un minuto antes que el resto de la galaxia no es una ventaja. Es solo la primera forma del miedo.